les quiero decir gracias. Se necesita mucho, necesitan el abrazo. Por favor, a los hijos presentes aquí, en cuanto puedan, denle un abrazo a su mamá. Pero uno de esos abrazos que las ponen a llorar, ya saben ustedes, ¿verdad? Que las ponen a lagrimear. Lamento los que no están los hijos aquí presentes, pero el abrazo está. Y por eso quería tener este momento para agradecerle. Mira. Ajá. Gracias, Sebastián, por repartir abrazos a las mamás. Todas ustedes se merecen una medalla inmensa por lo que ustedes hacen. Y les ha tocado un área de servicio en el nombre de Dios. Y por eso realmente valoramos y apreciamos lo que hacen ustedes. Mi esposa ya oró por ustedes, por eso no voy a insistir en la oración, pero quería tener este momento para reconocerles, para que sepan que son apreciadas y que se aprecia lo que hace y que sigamos luchando por familias firmes y estables que honren a Dios. Ahora sí pueden tomar asiento. Otro día le toca a mi hermano Berardo, por ahora. Nosotros siempre bromeamos que para el Día de la Madre hacemos un evento y todo, y después del Día de los Padres aparecemos con un par de medias y bueno, ya está, ya pasó. Pero si algo ha hecho el Señor, entre las instituciones que el Señor ha creado está la familia y la iglesia. Y nosotros tenemos que ser celosos de eso que Dios ha hecho y que Dios está haciendo en medio de nosotros. Y nos ha hecho parte a nosotros. Ninguno de nosotros nació sin que existiera una familia. Somos el producto de aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bueno, muy bien. Ahora, pensando en el hecho de que estamos aquí. Mira, Dios nos ha traído aquí para tratar con nosotros. ¿Ustedes creen eso? Yo estoy convencido, no estamos aquí solamente por coincidencia, porque hicimos el esfuerzo, porque vinimos, porque, no teníamos otra cosa que hacer y entonces vinimos aquí. No. Yo estoy convencido que no es coincidencia que estemos aquí. Dios quiere tratar con nosotros, quiere tratar con nuestras vidas y quiere tocar nuestros corazones con su presencia, con su palabra, y quiere invitarnos a una relación cada vez más real y más activa con Él. Ustedes saben que los cristianos hablamos de que tenemos que cultivar una relación con Dios, ¿verdad? Eso lo han escuchado muchísimas veces. Ahora, ¿en qué consiste esta relación que nosotros tenemos con Dios? Hay personas que consideran que venir a una reunión de la iglesia, participar en la iglesia de vez en cuando, ya está. Ahí ya tenemos la relación con Dios y ahí ya cumplimos con el Señor, entonces, más vale que Él nos bendiga a nosotros. Porque hemos sido buenísimos y participamos en la reunión hasta la ofrenda dimos. Pero no. Saben que eso, si bien reunirnos es una parte tremendamente importante de nuestro desarrollo cristiano, eso no es lo único. Lo de reunirnos sí ayuda y es parte de lo que Dios quiere hacer, porque Dios quiere obrar en nosotros como familia, como cuerpo. Pero además de eso, Dios quiere tener un trato personal y directo con nosotros. Conozco personas que asisten a iglesias y que parece que piensan que cuando hablamos de tener una relación con Dios estamos hablando de una cosa un poco ficticia, que no es muy real. Hermanos, estamos hablando de una relación real con Dios. Sí es cierto, por lo general nuestros ojos no lo ven a Dios, pero la relación que nosotros establecemos con Él es auténtica, es real, y nosotros tenemos que empezar a cultivar esa relación. Tenemos la oportunidad de estar en la intimidad, en el lugar del propio Padre que creó todas las cosas. Y hay veces que nosotros la desaprovechamos.
Hay veces que no tomamos ventaja de este privilegio que tenemos. Entonces, yo creo que el Señor nos quiere invitar a acercarnos a Él. Hay algunos días en los que Él te ha visto ir y venir, conversar con esta persona, conversar con aquella, mirar los memes en tu celular y tantas cosas que hacemos, ¿verdad? Trabajar, ir y venir, pero se quedó esperando. Se quedó esperando tratar contigo. Se quedó esperando ese momento que tú puedas acercarte a Él. Y justamente Él quiere tratar con nosotros. Quiero recordar con ustedes un breve pasaje de una historia muy antigua que tendría que hacernos reflexionar a este respecto. Y espero que sea de bendición para ustedes como lo es para mí. Lo que les voy a leer está en el libro de Génesis. Está fácil para buscar porque es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 12, de donde vamos a leer los versículos 1 al 9. Génesis 12, del 1 en adelante, dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Negev. ¿Ustedes habían escuchado hablar del nombre de Abraham? Es prácticamente imposible no haber escuchado el nombre de Abraham. ¿Saben por qué? En el mundo en el que vivimos, luego de tantos años de historia, hay 3 religiones monoteístas que son reconocidas en todo el mundo. Monoteístas quiere decir que tienen un solo Dios. Las 3 religiones monoteístas son el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Son las 3 religiones que consideran un solo Dios, que adoran al único Dios verdadero. Ahora, las 3 tienen raíz en este Señor del que leímos la historia. Es bastante interesante esto, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos que la revelación completa de Dios no está ni en el Corán, ni está en el cumplir los ritos judaicos, sino en Jesucristo, a quien Él ha enviado. Y eso, nosotros los que creemos en Jesús, somos los que lo reconocemos. Pero aquí tenemos a este Señor Abraham. Ahora, ¿en qué se puede parecer Abraham a nosotros? Porque si vamos a considerar la situación, Abraham era un señor bastante primitivo. ¿Saben de qué época estamos hablando? Esto que se nos cuenta aquí ocurrió no demasiados años luego del diluvio universal. Ustedes saben que al principio Dios creó todas las cosas y puso a la humanidad en la tierra, y la humanidad cayó en el pecado, rompió la relación con Dios y empezó a corromperse exponencialmente, al punto que Dios tuvo que resetear el inicio de la humanidad. Y eso lo hizo por medio del diluvio universal.
Dios dijo, esto no puede ser más, y dice, se arrepintió de haber hecho al hombre, de haberlo puesto en donde estaba, y en lugar de exterminarlo completamente, le dio a la humanidad un reinicio. Creo que nuestras mentes no conocen el nivel de corrupción que hubo en aquel momento para que el corazón de Dios se sintiera tan roto por aquella situación. Sin embargo, Dios le dio una nueva oportunidad a la humanidad por medio de una persona de fe, Noé, y su familia, a quien le ordenó aquello de hacer el arca. Y bueno, empezaron a repoblar la tierra a partir de los descendientes de Noé. Ustedes recuerdan, se llamaban Sem, Cam y Jafet, se llamaban los hijos de Noé. Y a partir de entonces empezaron a surgir las familias de la tierra y empezaron a repoblar la tierra. La maravillosa idea que se les ocurrió en cuanto pudieron fue tratar de hacer una torre con la que llegar al cielo, la torre de Babel. Y fue allí que Dios dijo, esto no puede ser, voy a hacer algo para que no sigan, y confundió el idioma de ellos, y por eso es que están los americanos allá y los hispanos acá. A partir de entonces, porque Dios creó confusión en sus lenguajes, entonces empezaron a hablar diferentes idiomas. Fíjense cómo es, fue un resultado no de la comunión entre los seres humanos, sino de su corrupción de corazón, que quisieron ser más grandes que Dios, ¿verdad? Y entonces Dios confundió sus idiomas y terminaron con aquella obra de la torre, y cada uno se estableció en diferentes lugares y empezaron a poblar la tierra. En medio de esa situación, de ese contexto tan, vamos a llamarlo prehistórico, tan antiguo, es que surgió este señor Abraham. Era uno de aquellos señores que vivía en esa época posterior al diluvio. Y allí está Abraham, y resulta que Abraham se nos habla poco de él, de su vida anterior. Sabemos que tenía familiares que vivían en la región de los caldeos y que estaban allí, pero bueno, Abraham era parte de una familia, estaba casado, no tenía hijos. Esos son los detalles que podemos conocer, ¿verdad? ¿En qué se puede parecer a nosotros Abraham? Se parece muy poco. Pobrecito Abraham no tenía teléfono celular. No tenía muchas de las cosas, no tomaba Coca-Cola, Abraham. Esas cosas que pasan. El hecho es que, a pesar de las diferencias tecnológicas o a pesar de los gustos alimenticios, los seres humanos hemos sido iguales a lo largo de toda nuestra historia. Y tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos, y tenemos nuestra necesidad de reconectarnos con Dios. Ahora, piensen en esto. Este señor Abraham vivió antes de que fuera promulgada la ley. Moisés es descendiente de Abraham. O sea, toda la estructura de cómo acercarse a Dios y adorarle fue mucho después de Abraham. Cuando Abraham vivió no había iglesia. Cuando Abraham vivió no había sinagoga. No había nada que se pareciera a un lugar donde encontrarse con el único Dios verdadero. No había religión, no había ley escrita, no había nada de eso. No tenía Biblia, Abraham. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta cómo empieza este pasaje? El versículo 1 dice directamente, pero Jehová había dicho a Abraham. Quiero quedarme con eso, antes de pensar en qué fue lo que le dijo. Lo primero que nos dice este pasaje es que Dios había hablado con Abraham. Ahora, ustedes se dan cuenta que no nos dice de qué manera le ha hablado Dios. Hay otros pasajes que encontramos a profetas o siervos del Señor en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, donde nosotros sabemos, bueno, se le apareció un ángel. ¿Se acuerdan? Para el tiempo de Navidad, José se acostó a dormir y tuvo un sueño en el que se le aparece un ángel y que le habla, y él supo que era Dios. Hemos considerado al apóstol Pablo
con su gente haciendo su viaje misionero y que el Espíritu Santo no les deja predicar en tal lado, y entonces se le aparece un varón macedonio que le dice, oye, ven y ayúdanos. Y él entendió que era de Dios aquella visión y obedeció a Dios. Ahora, ¿se dan cuenta que en este pasaje no nos dice cómo fue que Dios le habló a Abraham? Hoy en día nosotros venimos porque el Señor me dijo en Génesis capítulo, ¿verdad? Nosotros recurrimos a la palabra del Señor. Él no tenía Biblia. O sea, estamos hablando de una persona tan primitiva que extermina el concepto religioso por completo. Y en eso tenemos que volver a reflexionar, hermanos. El Señor Jesucristo no vino a crear una religión. El Señor Jesucristo vino a conectarnos con Dios. El Señor Jesucristo vino a hacer el camino por el medio de que nosotros pudiésemos estar en comunión con Dios. Pero entonces, aquí tenemos este personaje que sin haber escuchado acerca de Jesús, sin haber conocido las leyes de Moisés, sin haber tenido un lugar donde ir a adorar a Dios, de todas maneras, escuchó la voz de Dios. Y es que justamente eso es lo que nosotros tenemos que recuperar. Más allá de cualquier concepto religioso, más allá de cualquier reunión, lo que Dios quiere de nosotros es que nos conectemos con Él y que nosotros también seamos capaces de escuchar su voz. Fíjense cómo Dios trató con este hombre, que él fue capaz de escuchar claramente lo que Dios tenía para decirle. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren, esto es una palabra grande, es un discurso que le dio Dios. Dios le habló tan claramente y tan directamente, y estas palabras quedaron registradas en su memoria, pero él también las compartió. Él a sus hijos más adelante les podría decir, ¿sabes? Déjame contarte, Dios vino a mí y Dios me dijo que yo tenía que salir de mi tierra y me dijo que esto iba a pasar conmigo. Ahora, todo esto para que nosotros logremos entender que Dios quiere también tratar con nosotros y muchas veces va a tener mensajes tremendamente claros y específicos que comunicarnos. Lo que tenemos que cuestionarnos nosotros es, ¿yo también estoy escuchando la voz de Dios? Y si Dios me está hablando, ¡wow! Es fuerte esto. Nosotros nos sentiríamos tremendamente privilegiados si levantamos el teléfono y nos está llamando alguien tremendamente importante. Señor gobernador Greg Abbott, un gusto hablar con usted. Y nosotros nos sentiríamos, oye, me llamó el gobernador. Y si nos habla uno más grande que el gobernador, y más grande que todos los presidentes y que todos los dueños de todos los que se creen poderosos por allí, nosotros nos tendríamos que sentir inmensamente privilegiados porque el Todopoderoso, nuestro Creador, quiere tratar con nosotros. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, que Dios quiere hablarnos, pero aparte de que Dios espontáneamente nos quiere hablar a veces, nosotros también tenemos que buscar escuchar su palabra. Y Dios nos ha dado los medios para eso. Es por eso que Dios nos ha dado la iglesia. Hacemos bien en venir aquí y hacerlo con la actitud de escuchar a Dios. Espero que ustedes tengan esa actitud. Yo vengo aquí y vengo con el corazón abierto a decirle a Dios, Señor, háblame. Lo que cantábamos recién, quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Es más, si quieren ustedes díganle, no lo quiero escuchar al pastor, quiero escucharte a ti.
Porque es a Él al que tenemos que escuchar. Él es el que merece ser escuchado y Él es aquel que tiene un mensaje para darnos que realmente nos va a transformar. Ahora, cuando Abraham escuchó esto, lo que Dios le dijo, le cambió la vida. ¿Ustedes se dan cuenta de que Dios lo mandó a la frontera? Dios lo convirtió en inmigrante. Hasta ahí nos podemos identificar nosotros también. Porque Dios lo llamó a irse. Oye, haz las maletas. Es hora. Te tienes que ir. Es tiempo de que ya dejes el lugar donde estás y vayas a otro lugar. Y es más, le condujo a dejar su parentela atrás. Le dijo, deja a tu familia. Esa conexión con la familia paterna, él tenía que dejarlo. Si ustedes quieren, en versículos anteriores está la línea genealógica de él y ustedes pueden mirar cuáles eran sus familiares con los que él vivía. Pero fíjense que así como Dios le habló a Abraham y le llamó a tomar una decisión o decisiones muy grandes para su vida, Dios puede hacerlo con nosotros también. Nosotros somos de esas personas raras que existen en el mundo, que escuchan voces, pero en este caso no son voces de demonios, no son voces de la imaginación. Nosotros escuchamos la voz de Dios. Nosotros con toda claridad y autoridad podemos decir, Dios me dijo. Amén. Porque Dios es real. Y porque Dios nos habla. Claro, van a encontrar personas que si ustedes le dicen Dios me dijo, lo van a mirar como le falta algo, no sé qué tomó, pero nosotros sabemos que estamos hablando de la verdad y que no estamos inventando nada. Abraham, a cualquiera que se encontrara en el camino, que le preguntara ¿por qué viniste a este lugar?, podía decirle claramente y con toda decisión, Dios me dijo. Ojalá nosotros podamos ser sensibles a la voz de Dios y podamos empezar a tomar decisiones para luego decir, ¿sabes por qué hice esto? Porque Dios me dijo. Simple y sencillamente. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y miren este detalle. De la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Entienden ese detalle? Dios lo está llevando a Abraham a un lugar que él no conocía. A la tierra que te mostraré. Abraham no había estado allí antes. Era un lugar que él no conocía. Abraham tenía que hacer el viaje y levantarse cada mañana y preguntar, ¿para dónde ahora, Señor? ¿Derecha o izquierda? Es lo mismo que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Dios les guió por el camino en el que Él quería que estuvieran. Es lo mismo que Él hizo con el diácono Felipe. Estaba en Samaria y Dios le dijo, vete al desierto. Cuando estaba en el desierto, justamente estaba en Gaza. Está muy famosa Gaza en este tiempo. Pero lo llevó a otra parte. Los hijos de Dios tenemos que ser así, sensibles a la voz de Dios. Y necesitamos tomar decisiones dirigidos por Dios. Tenemos que tener esa tranquilidad y esa paz que recibimos cuando nosotros andamos en aquello que Dios nos dijo que hiciéramos. Hemos mencionado no hace mucho la historia del libro de Hechos, en la que el apóstol Pablo había salido decidido a servir al Señor compartiendo el Evangelio con otra gente y llegó en determinado lugar, miró una región y dijo, esta región es muy importante, entonces tenemos que predicar el Evangelio ahí. El Espíritu Santo le dijo, no Señor, este no es el momento. Lo dirigió. Quisieron ir a otro lugar, el Señor dijo no. Y el Señor le mostró exactamente a dónde ir. ¿Le fue todo bien cuando fue a ese lugar? No. Terminó preso y lastimado. Pero predicó el Evangelio. Y él supo que estaba en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, nosotros, así como Abraham, así como Pablo, así como cada uno de los hijos de Dios, tenemos que ser sensibles a la voz del Padre.
¿Por qué? Porque el Padre sigue teniendo planes para nuestras vidas. Lo que te estoy diciendo, espero que te quede bien claro. Dios tiene un plan para ti. Hay veces que nosotros consideramos que Dios tiene un plan general, que Dios tiene un plan que está desarrollando por ahí, pero que no se mete con nosotros o no nos involucra. Tremendo error. En su plan, Dios ha querido involucrarnos a nosotros. ¿Saben quién era Abraham? Abraham era nadie. Abraham no era un presidente, Abraham no era un gran empresario, Abraham no era influyente para tantas personas. Abraham era como nosotros, uno de estos desconocidos que andaban por ahí. Y sin embargo, Dios quiso incluirlo en su plan. En realidad, nosotros ahora sabemos, Dios tenía el plan de traer a su Hijo al mundo para traer salvación. Y necesitaba un contexto, una nación que fuera su familia para el momento en que llegara. Empezó a edificar esa familia por medio de Abraham. El Hijo de Dios, Jesucristo, fue descendiente de Abraham. Entonces Dios tenía un plan. Dios estaba desarrollando un plan. ¿Y saben qué? Hasta el día de hoy, hasta ahora, Dios sigue desarrollando un plan. Y a Dios le ha placido integrarnos a nosotros en ese plan que Él tiene. ¿Cuál era el plan? En el tiempo de Abraham era: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Amén. Qué tremendo debe haber sido para Abraham escuchar eso. Ahora, ustedes recuerdan que Abraham no tenía hijos y que Sara, la esposa, era estéril, no podía tener familia. Sin embargo, viene Dios y le dice: yo voy a hacer de ti una nación grande. A mí me conmueve cuando Dios utiliza este trato tan directo como va a decir de ti. Estoy hablando de ti, te quiero usar a ti, porque ese es el trato que Él tiene con nosotros también. No mires alrededor, no digas aquel otro es mejor que yo, usa al otro, yo no puedo. No, Dios quiere tratar contigo. ¿Se acuerdan de Moisés? Vino Dios y le dijo: levántate, Moisés, porque te voy a mandar a Egipto, vas a sacar a mi pueblo de allá. Y Moisés tuvo todas las excusas, entre todas las otras cosas. Ay, Señor, yo no sé hablar, yo no puedo, no me pongas al frente, porque... Oye Moisés, le dijo Dios, ¿sabes tú quién le dio la lengua al hombre? Fui yo. Si yo digo que vas a hablar, vas a hablar. Y sí, de hecho, el Señor lo usó a Moisés a lo largo de toda su vida, pero también, para que no tuviera excusa, le puso a Aarón, su hermano, cerca, para que también fuera su vocero. Pero el hecho es que Dios nos conoce y Él nos quiere integrar a sus planes. No sé si Dios quiere hacer otra nación grande en este tiempo. Lo que yo sé es que Dios quiere preparar a la humanidad para la venida de Jesucristo. Y vivimos rodeados de muchísimas personas que están absolutamente a oscuras, que no tienen salvación, que no tienen perdón y que lo único que tienen es un futuro indeseable en el infierno. Y el plan de Dios sigue siendo un plan de amor y de redención. Y yo estoy seguro de que de alguna manera, pueden ser variadas las maneras, pero de alguna manera, Dios quiere usar tu vida para llevar luz. Dios quiere desarrollar su iglesia y nosotros podemos decir: bueno, ay, qué poquitos que somos y qué frágiles. Escuchen, nosotros estamos en trato con aquel que tiene el poder para tomar unos pocos panes y alimentar a miles. Entonces, Dios, con el puñado de lo que somos nosotros, puede hacer algo que nosotros no nos imaginamos. Realmente lo creo. Amén. Y Abraham le creyó a Dios: haré de ti una nación grande. Mire, bendeciré a los que te bendijeren. Qué tremendo esto, ¿verdad? Dios está diciendo: estoy poniendo un área de protección a tu alrededor. A los que te bendigan, los voy a bendecir, pero a los que te maldigan, los voy a maldecir. Y todavía le anunció: y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. ¿Saben? Casi cada familia de la tierra, y probablemente todas las familias de la tierra, tengan algún cristiano. De esa manera han sido benditas todas las familias de la tierra en Abraham, porque Cristo Jesús es descendiente de Abraham también. Entonces Dios cumplió esta palabra. Pero fíjense cómo a lo largo de no sé cuántos miles de años habrán pasado entre Abraham y nosotros, pero fíjense cómo Dios ha desarrollado el plan y esta promesa que Él le dio a él es cumplida hasta el día de hoy y hasta que Cristo regrese. Es tremendo. Por eso a mí me alienta y me da hasta temor de Dios esto de que Dios está preparando el camino y Dios quiere desarrollar su plan incluyéndonos a nosotros. Te estoy hablando a ti, te está diciendo Dios. No estoy hablando del otro. No estoy hablando de alguien que sepa más. Estoy tratando contigo. Tal vez tú puedes ser parte de esa bendición de Dios que Dios decretó para todas las naciones de la tierra. Dios nos quiere hacer a nosotros parte de esa bendición. Ahora, les estoy diciendo que Dios nos habla y que Dios quiere hablar con cada uno de nosotros. Lo que yo te pido que te cuestiones es, ¿Dios te habló? ¿Has escuchado la voz de Dios? Porque hay veces que nosotros nos imaginamos que cuando Dios habla, Dios lo hace solamente como en las películas, vieron, con una voz desde allí y nos imaginamos un ambiente. Escucha, Amy, quiero hablar contigo. No, ese fui yo, Amy. Pero nosotros, hay veces que nos equivocamos. Hay cosas que son muy sutiles. Hay veces, yo me he dado cuenta, nosotros pensamos, Dios me puede hablar solamente en la iglesia, solamente por medio de algún hermano, y bueno, la palabra, por supuesto. Hermanos, Dios me ha hablado por medio de un borracho. Dios me ha hablado por medio de las circunstancias. Dios me ha hablado parado frente al mar, mirando la inmensidad. Dios puede usar lo que Él quiera para hablarnos. Es por eso que aquí en la historia de Abraham ni siquiera se nos revela cómo fue que Dios le habló. Dios le había dicho a Abraham, es lo único que nos dice. Dios se había comunicado con él, de la misma manera que quiere comunicarse contigo. Ahora, si Dios te habla, uno se siente, oh, qué bueno, Dios me habló, he escuchado la voz de Dios. ¿Sí? ¿Termina ahí la cuestión? No, cuando Dios te habla, va a haber algo que es necesario que hagas. Y este pasaje nos dice que, el versículo 4 dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tomó una decisión grande, guiado solamente por Dios. ¿No será que tú también tienes que tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios te dice? Oigan, tenemos que orar. Tenemos que acercarnos a Dios y decirle, Señor, ¿qué me estás diciendo ahora? ¿En qué me estás dirigiendo? ¿Qué tengo que hacer? Porque Dios quiere usar tu vida, así como lo usó Abraham. Abraham escuchó la voz de Dios y ¿saben qué hizo? Hizo las maletas y se fue. ¿Cómo? Como Dios le dijo. Nosotros tenemos que ser igual de obedientes y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y él se fue con su sobrino Lot y por supuesto que iba su esposa. Ahora, miren esto. Y era Abraham de 25, leí mal. ¿No era 25? No, era de 75 años cuando salió de Harán. 75. La gente de los 75 ya piensa en quedarse en casa, ¿no es cierto? Cuando llega a cierta edad uno dice, bueno, ya es tiempo de tranquilizarme, no voy a hacer cosas muy llamativas, muy grandes. Bueno, Abraham a los 75 recién salió de casa. Abraham fue papá a los 99.
Sarita fue mamá de los 89. El plan de Dios, las cosas tremendas que Dios hace. Pero Abraham lo que hace es dejarnos sin excusas a todos nosotros. ¿Cuántos de ustedes tienen 75? Bueno, si Abraham pudo obedecer, entonces tú y yo podemos obedecer también. Si Abraham a los 75 llevó sus viejos huesos a viajar, y en aquel tiempo no había carro, no había avión, nada de eso, a piecito y en burrito, pero él obedeció. Si él lo hizo, nosotros también podemos. Y Dios quiere desarrollar su tremendo plan utilizándonos a nosotros. Así que no quiero extenderme más en cuanto a esto. Lo que leí del resto del pasaje era para que ustedes vieran que el trato que Abraham tenía con Dios seguía. Él seguía relacionándose. Oigan, él no iba a la iglesia porque no había iglesia. Él no iba a la sinagoga los sábados porque no existía sinagoga, ni ley había, no había Biblia, ya lo dijimos. Y sin embargo, él tenía un trato con Dios que es envidiable para muchos de nosotros. Escuchaba la voz de Dios. El resto del pasaje nos dice cuando él llega y cuando él establece su lugar, Dios le vuelve a hablar. Se le apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia de esta tierra. Le dijo: mira, levanta la mirada, mira alrededor. Dios quiere hablarnos y quiere tener un trato con nosotros día a día. Quiere volver a confirmarnos aquello que Él nos está diciendo. Y Abraham respondió, y lo hizo espontáneamente. ¿Alguien le había dicho que había que construir altares cuando Dios le hablaba? No, pero Él lo hizo. Construyó y edificó un altar para reconocer a Dios que le había hablado. Él tenía este trato personal con Dios. Fíjense, hemos encontrado en la historia una persona que tiene una relación activa con Dios, que habla con Él, que lo escucha y que luego toma sus decisiones más importantes, dirigido por Dios. Y la palabra nos enseña para que nosotros sigamos el ejemplo de Abraham. Cristo viene pronto, hermanos, pero entre tanto, nosotros tenemos que relacionarnos con el Todopoderoso, tenemos que escuchar su voz y tenemos que vivir en obediencia. ¿Vas a escuchar la voz de Dios? Si escuchas la voz de Dios, vas a quedar comprometido en la obediencia. Entonces, seamos sensibles y andemos en la voluntad de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, queremos acercarnos a ti, Señor. Señor, es tan impresionante saber que estamos hablando con el mismo Dios que le habló a Abraham. Se me eriza la piel, Señor, de pensar. Se llena de temor mi corazón de pensar que el mismo que tuvo planes en aquel momento, hasta el día de hoy tiene planes para mi vida y para la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, gracias. Gracias por recordarnos un valor tan importante, tan sensible para nosotros. Por favor, ayúdanos, Señor. Si no nos hemos dado cuenta de que tú nos has estado hablando, despiértanos, Señor. Abre nuestro entendimiento, toca nuestro corazón. Ayúdanos a reconocer tu voz, Padre. Por favor, que cada uno de nosotros sea capaz de entender claramente lo que tú le estás diciendo. Y Padre, que al escuchar tu voz, tomemos decisiones como tomó Abraham, que tomemos decisiones importantes, guiados por ti. Venga lo que venga, que podamos andar en el camino que tú tienes preparado y que podamos dar fruto para ti. Señor, haznos sensibles a tu voz. Ven a vivir en cada uno de nuestros días, en nuestro hogar, allí donde estemos, que podamos escucharte y que podamos serte obedientes como tú quieres que lo seamos. Te damos nuestra gratitud y toda la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Dios les bendiga. Nos toca dar el anuncio para esta semana.
El miércoles tenemos estudio bíblico a las 6 de la tarde. El viernes tenemos servicio de oración a las 6 de la tarde también. Y el sábado tenemos reunión de mujeres, que no va a ser aquí, sino va a ser en la casa de la hermana Nancy. Va a ser diferente actividad y va a estar bien bonito. O sea, animemos unas a otras para poder asistir, porque es de bendición para nosotras. Y este domingo a las 9 de la mañana tenemos estudio bíblico y a las 10:15 servicio general, pero también vamos a tener el almuerzo del mes. Entonces, no falte y comuníquense con la hermana Nancy qué es lo que van a traer para compartir. Que Dios nos los bendiga. Amén.